bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Enrique Zavala. A la primera de las damas, ¿cómo ves esta situación en relación religión y poder? Y no contesta, Sebastián, hay que insistirle a Sebastián. Mientras, desde el Tomás Herrera para acá, el municipio no ha informado de los daños y qué bueno, a mí me da gusto que se ha hecho, que se me hace que entonces Gerardo fue el que hizo el trabajo de confirmación. Bueno, tu primera impresión, dice. Sí, porque de hecho solo, yo busqué la noticia y solo apareció en un diario, ¿no? Como que no se le ha dado más, más eco. Híjole, pues volvemos a hacer, pues vuelve a hacer noticia, ¿no? La iglesia, y creo que aquí la iglesia tendría que hacer una respuesta rápida, porque como pasó con el padre Tomás Herrera, fue una respuesta muy tibia, muy lenta. Eh, a mí me sorprende mucho. Yo de entrada quiero aclarar que pues yo no practico el catolicismo, entonces yo creo que puedo tener una visión un poquito más de fuera, pero sí es muy importante ser muy objetivos y muy asertivos en estos temas porque pues son temas muy pasionales que afectan yo creo a gran parte de la sociedad. Pero sí creo que la iglesia tiene que tomar ya una postura un poquito más dura y más coherente, porque yo veo a la iglesia muy incisiva, por ejemplo, con temas que tienen que ver con derechos humanos y que tienen que ver con el mismo funcionamiento de la democracia, por ejemplo, los matrimonios igualitarios, ¿no? Son muy incisivos y las marchas y declaran sus posturas muy duras, pero ¿qué pasa con estos casos cuando son sus propios elementos los que necesitan pues no sé si llamarle sanción o algún tipo de control o llamada de atención? Y aquí pues, se podría dividir, yo creo que podríamos dividir el análisis en tres partes, ¿no? El primero a nivel individual de qué pasa con estos sacerdotes, por qué suceden estas cosas, ¿no? Porque hay un padre que maneja borracho a las 4 de la mañana, porque hay otro padre que eh, grita a todas luces que él está de acuerdo y practica las relaciones sexuales cuando, Con hombres y mujeres. sí, o sea, cuando lógicamente, o sea, alguien con tres dedos de cerebro no lo haría públicamente, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades de estas personas no está cumpliendo ni la iglesia ni Dios? ¿No? O sea, Ujú. ¿qué pasa a nivel individual? Después, ¿qué pasa a nivel institución? O sea, cómo la Iglesia Católica tiene una crisis ya que hace muchos años viene cargando con ella y que creo yo que no han tomado ningún cambio radical ni ninguna acción que nos pueda decir, es que están tomando cartas. Entonces, la iglesia en el interior tiene una crisis con la que tiene años cargando muy fuerte, que tiene que ver también con el mecanismo de sus procesos y sus rituales, donde el mundo ha ido cambiando muy rápido, pero la iglesia se ha quedado estancada, ¿no? Entonces, ese es otro proceso. Y otro análisis que pudiera hacerse es a nivel comunicación, a nivel mensaje. ¿Qué mensaje están mandando estos sucesos que están pasando con estos sacerdotes, pero también qué mensaje está mandando la iglesia en la respuesta que está teniendo, ¿no? Entonces, obviamente ahí el mensaje que yo veo es un mensaje totalmente en coherencia sobre posiciones respecto a unas cosas y otras, y un mensaje totalmente laxo y tibio, ¿no? Excelente. ¿Cómo ves, Enrique? Bueno, pues mal, ¿no? De inicio porque es otro sacerdote con un comportamiento incorrecto, ¿no? Yo sí practico el catolicismo y tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Eh, Dicen por ahí, y lo puse en un artículo, cuídate de los tibios. Son de los temas donde no puedes ser tibio, pues, ni tibia. Tienes que ser definido y decir, esto sí, esto no. Y el relativismo, por ejemplo, como lo vimos con Tomás Herrera, que él dice que agarra parejo, persona, animal o cosa en términos sexuales. Una desgracia total. Pero en este caso llama la atención la edad del padre, 52 años. Alguien que anda tomando a los 52 años casi seguro que tiene un patrón de consumo, ¿no? Y la hora a lo que pasó, o sea, no venía de una misa, no venía de una homilía seguida, ¿no? O sea, la velocidad también. Pero sobre todo, yo creo que la iglesia aquí debe hacer así como en los gobiernos hace una evaluación de quiénes están y quiénes pertenecen y saber una radiografía exactamente. Por ejemplo, yo casi al escuchar hablar a los padres me doy cuenta cómo son. Por ejemplo, Cobácame, si lo escuchas hablar, te das cuenta su congruencia, cuando menos, ¿no? A veces no lo dejan que suelte todo, ¿no? Porque la iglesia también es mediática, ¿no? Y cuando pasan cosas como esta,
Y si nos vamos desde que sucedió aquel escándalo con el padre Marcial Maciel, pues lo importante era que no se supiera, no que las cosas estuvieran pasando. Pues yo creo que ese es el centro de esto, que si están pasando cosas dentro de la iglesia, y que es imperfecta, ¿no? O sea, la iglesia no es Dios, la iglesia es la institución terrena del ser humano, a la que algunos pertenecemos, o la mayoría de los mexicanos, y es perfectible, hay errores ahí también. No todos los padres son así. Yo puedo decir que la mayoría son buenos padres, ¿no? Y en ese sentido es mi comentario. Sí me llama la atención que hay que poner mano dura en eso. No hay que permitir que este tipo de desplantes o de accidentes o de comportamientos, porque ya no es cognitivo-conductual, no es conocimiento, razonamiento, comportamiento, es de vocación, es como un servidor público. El buen político, que es un buen servidor público, es por vocación. Aquí es vocación sacerdotal. Yo creo que ahí es la diferencia, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, de Tomás Herrera, pues ni siquiera pasó por el seminario, ¿no? Este padre no sé su historia, pero alguien, y en este caso creo que debe ser el arzobispado, debe hacer una evaluación de cada sacerdote y de los nuevos que están llegando para ver a qué atenerse, ¿no? Porque este tipo de cosas pues es imposible permitirlas y menos defenderlas, como sí se trató de hacer en el caso anterior. Bueno, y me llama la atención lo que dice también exactamente Lisette, y ahorita lo hemos estado también abordando. No hay ni un tuit, ni un comunicado, nada de la arquidiócesis, y tiene un área de comunicación. No pueden decir que no tienen una área, por lo menos, de decir que están actuando muy lentos, como en el caso de Tomás Herrera. El arzobispo andaba de vacaciones, ok, pero después vino con una respuesta, así se suspende. Hay una crisis ¿ves una crisis de imagen, Lisette? Sí, por supuesto, veo una crisis de imagen, Manejo pero de fíjate, yo imagen. creo que viene todo al fondo de De cómo, manejo, ¿no? Yo me refiero sí, a la crisis de manejo de de imagen. manejo, La porque crisis la sufre, pero sí, yo no creo hay que debió una... haber, porque aquí, por ejemplo, la respuesta fue, vamos a investigar y después vamos a ver si sancionamos, cuando había sido al revés, ¿no? Vamos a sancionar en lo que investigamos y ya decidimos, pero bueno, yo no creo, en realidad, la palabra ahí, investigar, yo creo que fue como para dar tiempo, porque pues todo fue en público, fue al aire, ¿no? O sea, entonces, y también tiene mucho que ver, yo creo, en cómo, en la manera en la que concebimos, son muchos temas, ¿no? De fondo, pero también la manera en que concebimos la figura del sacerdote, ¿no? Generalmente, las construcciones de religiosas, no solo el catolicismo, sino de muchas otras religiones, nos llevan a ver al sacerdote como digamos, un ser, inclusive moralmente Mítico. superior, mítico, representante de Dios, cuando en realidad, más que revisar la iglesia, creo yo, evaluar a un elemento y otro, debe evaluar, yo creo, los constructos en el fondo de cómo se conciben las figuras, porque ya es hora de que humanicemos también a los sacerdotes, ¿no? Son humanos que tienen los mismos conflictos, las mismas tentaciones, y esto nos lleva también a la discusión del celibato, que no se ha querido tocar, pero irremediablemente creo que la iglesia tendrá que llegar yo sé que para la iglesia es muy difícil, porque yo tengo amigos sacerdotes y he platicado con ellos y dicen cosas súper interesantes, pero es muy difícil para ellos aceptar que la religión está ya tan mecanizada, que ya es muy difícil como que cambiar los paradigmas, ¿no? del catolicismo. Te voy a contar una anécdota. La primera vez que yo fui a una misa así de manera consciente, digamos, fue con los 20 y tantos años, ¿no? Era mi novio, que es mi esposo ahorita, y se me hizo muy interesante a mí todo el ritual, todo lo que yo veía, la liturgia. Yo le preguntaba, oye, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué dicen esto? ¿Y por qué el orden? Y, uy, me parece interesante. Y me quedé pasmada yo porque todas sus respuestas eran, no sé. Y yo dije, bueno, ¿cómo puede ser que tienes 20 y tantos años viniendo a una iglesia donde no sabes ni por qué haces las cosas, ¿no? Entonces es como algo ya más, eres un robot que viene o sea, a eso me refiero de fondo que tenemos, bueno, yo no sería la iglesia, tienen que visualizar en dónde puede haber un refrescamiento, ¿no?
y a lo mejor poner un poquito más de énfasis en el desarrollo personal, tanto de feligreses como de sacerdotes, y salir un poquito de esta mecánica mecanicista, ¿no? Que creo que eso también a fin de cuentas puede afectar el desempeño de un sacerdote, ¿no? ¿Mal manejo de imagen o mal manejo de qué? Yo creo que es tibieza. Mira, hay una diferencia muy grande entre prudencia a tibieza. Yo me quedo en ese centro, en ese tipo de temas, y en otros, como los políticos, no puedes ser tibio. Tienes que decir lo que es. Respecto a lo que ella comentaba, por ejemplo, la iglesia tiene un sentido perfecto, casi, ¿no? Muy cercano a lo que es Dios. En ese sentido, los rituales y todo lo demás, pues eso los conocemos. Llegas a un punto en el que son dogmas de fe, y ahí lo que prevalece es la fe, no la razón solamente, ¿no? Aunque hay cuestiones científicas que te puedes ir hasta lo que es el manto sagrado, hasta ahorita, ¿no? Por eso ha durado tanto tiempo. El tema central aquí es el comportamiento de quienes integramos la iglesia, porque yo como miembro de la iglesia católica también no puedo estar yendo todos los domingos a misa y saliendo de ahí a hacer barbaridades, ¿no? Un padre es un elemento superior, es un líder moral, es como un maestro. Es como en un salón de clases, vamos a suponer, dar una misa en términos educativos, didácticos, ¿no? Yo no puedo ver al maestro que me está diciendo, y pórtate bien, chamaco, y yo hago las cosas peor, pues es conductual, es un referente, es un mimetismo, pero moral, ético, perfeccionista de lo que debe hacer una persona, en este caso un feligrés. Cuando salen en medios ese tipo de escándalos, pues nosotros también como católicos decimos, y pasen los partidos, fíjate, y ponle el color que quieras. De repente lo primero que tratan es, sí está mal, pero que no se sepa. Es más importante que no se sepa. Es más importante que no se ventile. Es más importante que no nos critiquen, porque eso la ropa sucia se lava en casa. Bueno, pero y es demasiada, ¿no? El problema y el tema central es ese. Cuando estás viendo un patrón de conductas y de escándalos como estos, hay que pararlos y hay que entrarles, ¿no? Por supuesto, ¿no? a eso me refiero. Si no aceptas que estás mal, pues entonces nunca va a haber cambio ni avance, porque no estás mal, ¿no? Sí, de inicio es eso, pues es una reflexión interna. En alguna de las columnas yo terminaba diciendo que era que los mismos sacerdotes, los propios miembros de la Grey Católica, que son sacerdotes, deben de autoevaluarse y limpiarse. Ellos saben quiénes andan mal, sea seguro. Muchos de ellos yo platiqué respecto a Tomás Herrera, y me dijeron así desde hace mucho tiempo, se tardaron mucho. Bueno, díganlo ustedes hacia adentro, ¿no? Y ese es otro problema, ¿no? Que los mismos sacerdotes yo creo que cubren y tapan demasiado. Sí, es que se tapan entre Cuando ellos. les afecta a ellos mismos, pues. Se tapan entre ellos. Porque es como los gremios, pues este es una religión que es todavía más grave, ¿no? Pero la única forma de depurar esto es que la solución venga de dentro. Puede venir mucha crítica de fuera, pero si el órgano sacerdotal, en este caso el arzobispado, no dice, a ver, aquí están los que deben de estar, no los que quieren estar nomás, ¿no? Aquí el interés es uno, y lo sabemos, y las pobrezas del ser humano también, los vicios y demás, bueno, esos se quedan afuera, pues, esos no tienen vocación. Por eso lleva un proceso, un sacerdote estudia como varias carreras en el seminario, Sí, y al los final hacen les pueden muy decir, preparados. ¿sabes qué? Tú no puedes, no tienes fe, no tienes la vocación para ser sacerdote, ¿no? Y ese es el centro, yo creo, ahorita, de poder decir en la crítica también, que se ventile, que se diga, y aquí no diría mano dura nomás, sino no ser tibios. Totalmente de acuerdo. Sí. Dice el Doc, esto es una irresponsabilidad, obviamente es noticia por ser una persona pública y porque lo que predica no practica. Exacto, el Doc en YouTube, en Facebook Live. Elvira Mena es un sacerdote con defectos y virtudes, pero si es un sacerdote hay principios éticos que requiere atacar. Alberto Muñoz, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No son santos, son humanos, carne débil, no juzgar que eso es trabajo de Dios. Tomemos lo bueno de ellos, nada más que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Rosy Mendíbil, pues hay cosas peores como pederastas y hasta tienen parejas, y como dice, somos humanos, aparte que como no vienen a ver cómo tienen la parroquia, como se las entregaron y cómo está ahora, puro juzgar nomás, nadie está juzgando. Se está muy diferente la crítica a juzgar, no se está sentenciando, se está criticando. No quieran algunos
Entiendo que a algunos les duele, mucha gente le duele lo que pasa con la iglesia. Pues claro, pues sí. Son temas muy delicados, Y, ¿no? O y sea, no los vamos a muy abordar. objetivos. Es es que la gente tiene que aprender que son temas, a partir del padre Tomás Herrera, se cambia también muchas cosas, las formas de abordarla. No sé si estarás de acuerdo tú que participas y que tienes tanto conocimiento de medios y tu colega, te obliga a hacer un análisis periodístico, te obliga a diseccionar, no entienden lo que es el periodismo nomás o sea, Es ojo como, con es eso. como con los temas políticos de corrupción, esa es una forma de corrupción y Totalmente. así hay que decirlo. Por ejemplo, dice uno que tanto es tantito, ¿no? A ver, el permisivismo y el relativismo en la iglesia, y aquí estoy hablando del centro filosófico de lo que debe ser, no se puede permitir, pues, ¿no? El permisivismo, decir que tanto es tantito, pues es que aquel está peor porque fue pederasta. Yo no puedo andar haciendo ese tipo de comparaciones nomás. Están mal las dos cosas. El tema es ese. El permisivismo, el que empieza con una copa, va a terminar como probablemente terminó el padre en un accidente, ¿no? Totalmente. Oye, Enrique, Pues, pero yo creo para que no con- solo el para- permisivismo, sino realmente, o sea, la iglesia tiene estructuras para sancionar eso o para observar las de algún tipo de conducta que no es normal. ¿Qué hace al respecto, no? Simplemente la deja y la deja y la deja hasta que llega al punto de Tomás Herrera. O sea, ¿qué hay adentro de, pues, no? Que en ese tipo de casos, por eso hablo de las tibiezas, es más importante que no se sepa a que el hecho esté mal, pues, eso es lo incorrecto. Y pasa en la política, pasa en muchas partes, hasta en medios, ¿no? Que no se sepa, porque es lo más grave que tenemos, ¿no? Comparativamente, aunque es un caso distinto, pero es conductual. Me acuerdo de aquella maestra que bailó hasta tipo topless allá, que la corrieron de la escuela, era maestra, pues, sí. Entonces, ese tipo de ejemplos son malos ejemplos que llevados a la iglesia son todavía más graves, ¿no? Porque si un sacerdote es un líder moral, empieza por su iglesia. Cuando menos, cuando uno se va y se confiesa o se acerca a una iglesia, se espera tener una persona que sea en un comportamiento cuando menos superior al mío. No que sea superior como persona, ¿no? Sino que sea como parte de esa iglesia, alguien que pasó por un proceso y me va a enseñar algo y me va a dejar algo en la homilía, ¿no? Y cada parte del evangelio que uno lee y las sentencias que hay ahí, uno las tiene que cumplir y aprender de ellas, ¿no? En el caso de estos comportamientos, desgraciadamente, y es la iglesia católica la que debe tomar la iniciativa, no solamente tú como medio, Luis Alberto, qué bueno que lo tocas, pero de dentro tiene que salir, fortalecer la iglesia, y si no va a seguir teniendo este tipo de problemas y cada vez más graves. Totalmente. Muchas gracias, Lisette. Nada más quiero Gracias. hacer A ver, comentario. sí, a ver. Yo creo que es muy diferente que el caso de la maestra, ¿no? Porque la maestra tenía su vida privada en particular y la maestra lo que hizo es algo que yo veo en los medios todos los días, ¿no? Las mujeres bailando, enseñando el trasero, y creo que aquí pues no, sí es un poquito diferente, ¿no? Vida privada, o sea, son sacerdotes y ellos tienen una vida privada, reciben un sueldo, comen, son imperfectos como nosotros. Es muy diferente la comparación, ¿no? A lo que yo voy yo tengo que ser ejemplo conductual de lo que estoy educando. En este caso soy un predicador, un sacerdote que tengo la Biblia como guía, tengo los 10 mandamientos, ¿no? Por eso hablo del proceso cognitivo conductual. Conocimiento no les falta, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, no hay que aprender más, sino aplicar bien lo que ya sabemos. Pues sé los 10 mandamientos, aplícalos y se acabó. Y siempre representamos, pues es como decir ahorita que alguien me dijo, a ver tú cuando pues yo por eso la verdad trato de esforzarme, voy a hacer un corte así para volver ya con Sergio Oliver, trato de esforzarme en portarme bien. Es como si uno que se la lleva denunciando excesos, a mí me descubren un negocio con el estado, con el municipio de unos terrenos y de un restaurante que me lo puso, digo, pues van a decir, oye güey, este güey se la lleva, entonces es ahí donde también entra lo moral y lo ético, ¿no? Yo creo. Superior, porque tú eres el que estás criticando. Por eso. Y cuando te vayan a criticar a ti, te van a hacer pedazos. Por eso si te digo. agarran con una cosa. Por eso, si te agarran, me agarran a mí. Oye, si me agarran a mí cometiendo inmoralidad, si me agarran un choque, si voy y me estrello en la Emiliana Zubeldía y tumbo todos los árboles, o sea, a eso voy. Tenemos responsabilidad. El padre representante, que ya no representante de Dios. Así es, o sea. Y le pagan con el sueldo de las limosnas, ¿eh? No es Ojo. igual, no es igual que, con el perdón de la expresión, un borrachito, un albañil, se haga eso a que lo haga un padre. Totalmente de acuerdo. No es igual a que lo haga un secretario de gobierno, no es igual a que lo haga un presidente municipal. Hay jerarquías, pues por eso tienen diferentes responsabilidades. Exacto. A mayor jerarquía, mayor responsabilidad.
y mayor ese- culpa. Pues sí, ese en ese aspecto. ¿Qué él dice? No te convenció. No, sí, o sea, sí, yo respeto totalmente su opinión, pero creo que iría, o sea, nos iría mucho mejor no quiero usar la palabra bajar, esa, digamos, superioridad moral, sino si probablemente pudiéramos humanizar un poquito más la figura del sacerdote. No, ¿no? totalmente. Yo estoy de acuerdo, sí. Así es. A partir de ahí sí, pero por lo pronto se siguen suscitando cosas y la iglesia, el mutis, la inacción, Sí, no pasa sí, y nada. el problema es que hubo atrás, ¿no? Porque eso es, digamos, como la explosión de muchas mini señales, y ese es parte del asunto, ¿no? ¿Qué hace la iglesia al respecto cuando suceden las señales pequeñas? Así es. Buena mesa, Elisette, buena mesa, Enrique, No, gracias. buen día. Gracias. Corte No, y al vuelvo contrario. con Sergio Oliver, ya en la recta final del noticiero.